Y estamos con estos temas. Y vamos a hablar de algo que hoy hay un tuit del presidente Milei, lo muestra con quien, bueno, quien ha sido segundo en la elección en Chile, con Alberto Kast, y con todas las expectativas que hay al respecto de entender que la segunda vuelta sería manifiestamente favorable a un triunfo de la derecha en el país trasandino. Para hablar de esto con nosotros está Alberto Ruscoliquier, que es economista y analista internacional. Alberto, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis. Gracias por el contacto. No, por Bueno, favor. bien, querido. Bueno, efectivamente, en realidad la segunda vuelta que va a tener lugar en Chile el 14 de diciembre, porque la primera vuelta tuvo lugar el domingo pasado, que fue el 16 de noviembre. La verdad que ahí, en valores absolutos, ganó la candidata del oficialismo con un 26,75%, pero el segundo, que es José Antonio Kast, que representa digamos, la ideología totalmente diferente a Jara. Jara viene del Partido Comunista, si bien es cierto que es el delfín de Boric. La verdad es que aglutina un grupo de izquierda, todo el frente de izquierda. La diferencia fue apenas un poquitito menos de 3% entre el candidato oficialista Janet Jara, que es una mujer de 51 años, que es abogada, que también había actuado ya oportunamente en el gobierno y en su momento tuvo una cercanía con Michelle Bachelet muchos años atrás. Y bueno, aparentemente, correcto lo que decís, José Luis, porque Kast sacó 23,96% de los votos, pero hay otro candidato que es Parisi, que tiene el 19,69% de los votos. Diría que no está demasiado cercano con Janet Jara, y evidentemente todo haría suponer, y digo entre comillas, no todo haría suponer de que bueno, que el próximo presidente lo más probable sería José Antonio Kast. Bueno, la verdad que realmente sacó Jara pocos votos, porque Boric termina con una imagen negativa enorme, con una confianza de la gente bajísima, y te diría que, bueno, este es un problema porque Boric yo siempre cuando me preguntaran qué opino de Boric, bueno, Boric primero que es un muchacho de barricada, que cree que administrar un país desde la presidencia es lo mismo que vociferar consignas irrealizables desde una barricada de la universidad. Y esto lo digo con todo respeto, pero la verdad que fue un inepto. Incluso hay una estadística que se hizo que de las 216 promesas legislativas que él había realizado antes de ser elegido como presidente, de las 216 puntos que él quería trabajar, no cumplió apenas el 38%, y ese 38% lo cumplió parcialmente, y la mayoría ni siquiera lo llegó a cumplir. Por ejemplo, te hablo el tema de la deuda externa, que aumentó un 30% la deuda externa de Chile, la llevó de un 33% a un 42%. También es cierto que había dicho que iba a condonar los préstamos que tenían los estudiantes universitarios con el Estado, viste que es común en el exterior que vos querés estudiar, y bueno, el Estado te da préstamos. Bueno, no hubo amnistía, no hubo condonación. Creo que desde el punto de vista de su postura política también demostró una falta de inteligencia total, tuvo una postura anti-israelí total, absoluto, con un encono totalmente indigno, yo te diría. Incluso cuando Israel había nombrado un embajador en Chile, vos sabés que el embajador fue citado, y el embajador de Israel, cuando llegó a la escalinata al lugar donde tenía que ser recibido, le negó la entrada. Esto fue un escándalo internacional en su momento. Bueno, la verdad que tuvo cosas de chico ignorante, y así va a terminar lo más probable este hombre Boric. Bueno, esta es un poquitito la situación que tenemos. Sí. Así que bueno, Ahora perdóname, esa descripción sucinta que haces de los fracasos de Boric. Hay que decir que bueno, que es un personaje variopinto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Venezuela y de Maduro, en realidad tuvo una posición, a mí me sorprendió, pues se a mí manifestó también. muy sorprendente, ¿no? Una cosa muy divergente de una con la otra, que sin embargo podría o estaría ideológicamente ligada. Pero te escuchaba el tema de las promesas y lo no cumplido. Me hace pensar mucho en Sonan Mandami, que por supuesto es muy inquietante, pero que llega con una agenda casi mágica, más propia de Papá Noel, que de alguien que piense gobernar en serio la ciudad todavía hoy emblemáticamente más importante del mundo, ¿no? Absolutamente lo que decís vos. Bueno, vos no te olvides que en principio, si hacemos una comparación, vos sabés, hay mucho populismo en lo declamativo en las elecciones, ¿me entendés? Quiere decir, fíjate vos,
En el caso de Boric, había prometido a la gente que tenía menor poder adquisitivo, le iba a bajar 40% de las tarifas eléctricas. Te estoy repitiendo lo que él prometió en su campaña. Esto no sucedió. Dijo que iba a cambiar la Constitución, ¿te acordás? Hubo plebiscitos, no sucedió. Y así te podría hacer una lista enorme. Respecto de Sara Mandani, lo mismo. Pregunto, vamos a viajar gratis. ¿Te gusta viajar gratis? Sí, a todo el mundo le gusta viajar gratis. ¿Se puede lograr esto? No, no se puede lograr. ¿Querés bajar el costo? Vas a lograr, pero decime operativamente cómo lo bajas a tierra. Vas a bajar el valor de los alquileres. ¿Qué quiere decir? Que el propietario va voluntariamente a bajar el valor locativo, o el por la diferencia que no puede pagar el inquilino, una cuestión que va a llevar un problema grande, con la diferencia que Zoran Mandani, esto la gente no sé si lo sabe, tiene un presupuesto, agárrate José Luis, oficiales, te hablo cifras oficiales, del año 2025 de 115.000 millones de dólares. Esto es la ciudad de Nueva York. Él maneja un presupuesto de 115.000 millones de dólares. Entonces, una persona que accede a un monto grande también puede hacer grandes desastres. La pregunta es, promesas puedes hacer, votos puedes lograr. ¿Cómo va a terminar la cadencia, en este caso de Boric, es un tema, y cómo va a terminar la cadencia de Zoran Mandani va a ser otro tema? En el caso de Mandani también es cierto que la ciudad de Nueva York no es la misma ciudad de Nueva York que 40 años atrás. Pero tampoco el Partido Demócrata no es el mismo Partido Demócrata, porque dentro del Partido Demócrata coexisten, digamos, un movimiento islamista nazista, que es enorme. Esto es lo que se denomina el Escuadrón Asqueroso en Estados Unidos, que lo conforma Ilhan Omar, Rashida Tlaib, que es palestina, lo conforma Nicasio Cortés. Así que bueno, el populismo es enorme, podés ganar votos. ¿Cómo va a tener la historia? Es otro. Sí, claro. Aparentemente, si Kast llega a elegirse probablemente o al próximo presidente de Chile, bueno, vamos a ver, también es cierto cómo va a ser su cadencia presidencial. Sí. Digamos que, a ver, me parece que Chile, que cayó en una situación de profundo extravío, ¿no? Porque todo lo que pasó en el gobierno de Piñera, la forma en que se desató todo por 10 centavos de aumento en el transporte público, que tuvo una coordinación de izquierda impresionante, pero viendo lo que está pasando en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Que ha sido literalmente destruida por el experimento socialista del siglo XXI, ni hablar de Venezuela. Es increíble cómo los tipos logran, con cosas muy simples. Yo el otro día le decía a una analista con la que conversé, que había hecho un trabajo sobre el tema del triunfo de Mandani, que en realidad aplican el decálogo de Goebbels impecablemente, ¿no? Ideas simples que hasta el más simple los mortales puedan entender. Con ese presupuesto impresionante que vos citás de la ciudad de Nueva York, 115.000 millones de dólares, no alcanza para sostener Nueva York. De hecho, el transporte público a $3 con 75 centavos el tramo, es subsidiado por el Estado federal. Así que bueno, decir, bueno, años, a ver. Arriba, pero esto es verdad. Pero fíjate, por ejemplo, Kast, que también Kast, vamos a ver lo que está proponiendo. Kast te está proponiendo un plan de recuperación territorial. ¿Para qué? Para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia. Y te digo lo siguiente, el aspecto más importante que tiene como preocupación la sociedad chilena es la violencia, que ha crecido de una manera gigantesca. El CAS propone cerrar las fronteras para la inmigración ilegal, entonces quiere reformar el sistema penitenciario, y escucha esto, también es cierto que propone una guerra contra los mapuches, viste que toman territorios a veces a rajatabla. También propone CAS reducir el gasto público en 6.000 millones de dólares, quiere bajar los impuestos a las grandes empresas, etcétera. Pero bueno, vamos a ver que estas son las promesas, vamos a ver qué es lo que puede llegar a realizar. Pero bueno, vos sabés que todo se puede realizar en economía, lo que hay que ver son los costos. En algunos casos, si promete demasiado, después no lo puede cumplir, o llevas al país a un endeudamiento excesivo, o lo llevas directamente a problemas de inflación. Y si por otra parte vos querés hacer un trabajo muy, ¿cómo te puedo explicar? Muy prolijo, también es cierto que te vas a encontrar con una sociedad que no está muy, muy dispuesta a empezar a achicarse y a tener algún tipo de una economía más pequeña. Bueno, esos son equilibrios complejos en toda sociedad, ¿no?
No, no, seguro. Te quiero comentar un detalle Sí, pequeño, si me permitís. ¿cómo no? El padre de José Cast, bueno, ellos son de familia alemana, ¿correcto? El padre nació en Alemania. Michael Cast estuvo afiliado al partido nazi. Esto surge oficialmente de los datos que tiene Berliner Documenter Center, que lleva la afiliación de todos los personajes nazis que fueron enlistados. Si bien es cierto que el padre se enlistó cuando tenía 18 años, cuando le preguntaron años atrás a Cast si esta información era verdadera, entre nosotros es verdadera porque está certificada, de la que yo te comento, está certificada. Él primero lo negó, después dijo, sí, bueno, en realidad sí, mi papá estuvo en el partido nazi, pero él se enlistó cuando tenía 18 años, y en realidad nunca estuvo en el ejército, en la Wehrmacht, pero él nunca formó parte de lo que se llaman las SS, de los escuadrones de exterminio. Bueno, te quiero comentar cómo es el tema y así tenemos. Entonces, ahora bien, ¿por qué va a perder posiblemente Janet Jara? Y simplemente porque tiene dos temas enormes en contra. Primero, que viene del Partido Comunista y esto no está muy bien visto en Chile, No, ¿correcto? Y en segunda instancia, es porque es la primera vez que se hizo el voto obligatorio en Chile, con lo cual el padrón se ha duplicado. Han votado más de dos, prácticamente votaban 6. Ahora, el incremento del padrón vino también por mucha gente mulga con el tema de Janet Jara. Y encima con un gobierno que no cumplió ninguna promesa, bueno, es probable que Kast sea el próximo presidente de Chile. bien, esperemos, lo conversaremos en su momento. Gracias, muy amable, buena Gracias. jornada. Un abrazo, chao. Bueno, este es Alberto Ruscoliker. Dice Julián Josovich